Bueno, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Agradezco mucho a todos los organizadores de este curso multidisciplinario y pues el encargo que me dieron es hablar sobre algo que es bastante común, gracias, en el paciente que tiene VIH, y lo veremos ahorita, que es llegar a tener un problema de enfermedad hepática, en especial alguna coinfección con alguna de las hepatitis, la hepatitis B o la hepatitis C. Bueno, para empezar comentando lo que es la hepatitis C, bueno, la hepatitis C es una de las mayores infecciones o epidemias actualmente en el mundo. Constituye más del 70% de las causas, de todas las causas de los pacientes que tienen cirrosis, el 70% es por problema de infección por hepatitis C, y incluso el 40% de estas tienen cirrosis. Es un virus RNA que fue identificado en 1989 por primera vez. Era el virus que antes se le llamaba no A, no B, y se identifica en el 89 y ya se le pone claramente que es el virus de hepatitis C. Es decir, como pueden ver, pues realmente tenemos pocas décadas de un conocimiento real del virus. Este virus se caracteriza por tener 6 genotipos. Vamos a entender que son como si fueran apellidos del virus, es decir, todos son hepatitis C, y se le nombran del 1 al 6, genotipo 1, genotipo 2, genotipo 3, 4, 5, 6, y en los últimos años, bueno, desde hace ya unas décadas, en el tratamiento, esto es muy importante porque ahorita veremos cómo cada genotipo o algunos genotipos responden mejor a algún tratamiento. E incluso el tiempo de tratamiento puede ser diferente por un tipo, si es genotipo de algún tipo que sobre el otro. El genotipo más común en todos los estudios epidemiológicos en Norteamérica y en México también, en estudios que se ha visto, es el genotipo 1, en relación casi a un 65, casi el 70%. Desafortunadamente es el más difícil de tratar y el que necesita más tiempo para el tratamiento. Aquí tenemos un mapa del CDC, donde les decía que era una de las infecciones más comunes en el mundo. Se calcula que hay 170 millones de portadores en el mundo. De estos, alrededor en México se calcula que puede haber de unos 750,000 pacientes hasta 1,5 millones por lo menos, y es muy probable que, igual que pasa con el VIH, que haya un subdiagnóstico. De todas maneras, podemos ver como África es de los lugares que más, África y lugares de Asia están pues con mucho mayor cantidad de pacientes. Y bueno, eso para dar una pequeña preámbulo de esa es hepatitis C en lo general. Ahora, ¿qué pasa cuando se juntan los dos virus? ¿Qué pasa dentro de la epidemiología de la coinfección? Bueno, tanto en Estados Unidos como en Europa, del 25 al 30%, o sea, prácticamente una tercera parte de todos los pacientes que tienen VIH en estudios en Estados Unidos y en Europa, también tienen coinfección con hepatitis C. Entonces ese quizás es el punto más importante a recordar. Estamos viendo pacientes con VIH, una tercera parte de ellos es muy probable que tengan infección con hepatitis C. ¿Por qué en VIH aumenta o cuál sería? Bueno, por el uso de drogas todo en conclusión es porque comparten el mismo tipo de factor de riesgo, que es el uso puede ser el uso de drogas intravenosas. También hay un grupo como entra por sangre, el contacto sangre con sangre, el virus de hepatitis C. Bueno, hay un buen grupo de hemofílicos que en los 80s, 90s que recibieron sus factores. Hay un porcentaje, vean, de hasta más del 85% de los pacientes que tienen hemofílicos de esa época, en los 90s, de 80s y 90s, se infectaron con la coinfección tanto de VIH y muchos con hepatitis C también. Y la vía sexual, en especial en el paciente VIH positivo, que pues es un hombre que tiene sexo con hombre, también en los últimos años se ha visto un aumento importante por la vía sexual, a diferencia en el monoinfectado, el paciente que no tiene VIH y que tiene monogámico, que tiene una vida sexual que no es de alto riesgo, no tendría ese factor sexual tan importante, es muy bajito. Pero en el paciente VIH que
tiene sexo de hombre con hombre, aumenta bastante este riesgo, y simplemente se considera que es pues, por la cuestión del contacto, la lesión de las mucosas, y entonces entra la sangre de uno a la sangre del otro. En la transmisión vertical, es decir, madre a hijo, se considera 3 al 5% en pacientes monoinfectados, pero se llega a ser el doble cuando hay coinfección con hepatitis con VIH, perdón. Bueno, es una toma recientemente tuve la oportunidad de estar muy cerca de lo que es el CDC, el Centro para Control de Enfermedades en Atlanta, en un curso precisamente de hepatitis, y bueno, pues no me pude quedar sin tomarle una foto a algo que pues, esos centros tan importantes en el mundo. Bueno, la epidemiología de hepatitis B, ahora, esto es la epidemiología en lo general. Existen más de 350 millones también de infectados por hepatitis B, incluso, o sea, se ve que es incluso más alta que en el mundo porque la hepatitis C, ahorita veremos por qué, y es por los países asiáticos. Entre 15 al 40% van a desarrollar una enfermedad crónica o incluso cáncer de hígado. El hepatitis B es claramente se considera un virus oncogénico que puede producir cáncer de hígado. Ahora, este es el punto de la coinfección. De un 7 a un 15% de los pacientes con VIH están coinfectados con hepatitis B. O sea, de cada 10 pacientes, por lo menos casi 2, 1 o 2 por lo menos podrían tener hepatitis B. Es una infección claramente, esta sí, de infección sexual, aunque también percutánea, entrando por sangre. Pero esta sí claramente, el virus va en el semen, entonces por eso es muy importante su forma de transmisión. Este es otro de estos mapas que precisamente el CDC pues apoya, y podemos ver cómo México, Estados Unidos, Canadá, tenemos una prevalencia, nos consideramos un país con prevalencia baja de hepatitis B, pero vean los países que les decía, todo lo que es África y los países asiáticos, China, Corea, Taiwán y varias de las islas de Asia ya tienen una prevalencia de por lo menos de hasta casi el 20% de su población, de 15 a 20 en algunos de esos países están infectados con hepatitis B, y por lo mismo también tienen mucho cáncer de hígado. Ahora, hablando de la hepatitis C, enfocarnos tantito a esto, ¿cuál es la historia natural? Es decir, ¿qué le pasa al paciente que tiene esta enfermedad? Bueno, el virus entra, generalmente puede haber una infección aguda sintomática, o aunque la mayoría es asintomática, o sea, no se dan cuenta los pacientes, depuran el virus, es decir, el cuerpo pues lucha contra el virus y lo elimina en un 15%, pero desafortunadamente es el gran problema. El 50, básicamente yo diría el 70-80% de los pacientes que se infectan con hepatitis C van a acabar con una hepatitis crónica. Se hace crónica en el cuerpo esa infección, y ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque el 20 al 30% con el tiempo, esto estamos hablando, fíjense, de 10, 20 hasta 30 años, o sea, 2 a 3 décadas, van a acabar teniendo cirrosis, casi un 30%, y de esos 1 al 4% de esos cirróticos por año van a tener un cáncer de hígado o morirse por una cirrosis ya con enfermedad descompensada, varices, todo lo que ahorita veremos. ¿Y cuál es el aspecto que quiero marcar? Si el paciente, además de la hepatitis C, tiene VIH, el tiempo se acorta a la mitad. Es decir, estamos diciendo que para llegar a la cirrosis, una persona que se infecta con hepatitis C, alrededor de 20 años se calcula es el tiempo que les lleva tener cirrosis. Pero un paciente que tiene VIH, además, en menos de 10 años, 10, 12 años, puede alcanzar la cirrosis o un cáncer de hígado en 15. O sea, claramente se reduce el tiempo de evolución de tener este tipo de complicaciones. Otros aspectos más específicos de qué pasa con el paciente que tiene esta doble infección, esta coinfección de hepatitis C o B con VIH. Generalmente hay más hepatotoxicidad, porque por el uso de los antirretrovirales, entonces también pueden dañar el uso de algunos antirretrovirales, pues pueden llegar a causar daño en el hígado, esto es bien conocido. Hay más probabilidad, hasta 5 veces más, de ser internados los pacientes por tener complicaciones en el hígado. También la enfermedad hepática actualmente es la segunda causa de muerte después de las enfermedades oportunistas, incluso ya antes de cualquier enfermedad cardiovascular. Es decir, sabemos que ahora con la etapa de tratamiento altamente efectivo, pues antes de esa etapa definitivamente
se morían muchos pacientes por enfermedades oportunistas. Ahorita se siguen muriendo, sí, pero ya en una cantidad mucho menor, y lo que ha despuntado mucho es la enfermedad hepática, cirrosis, pacientes que acaban con cirrosis por esto de la coinfección, lo veremos ahorita. Ha emergido como una causa muy importante de morbilidad y mortalidad. Este es un ejemplo, vean, las hospitalizaciones por complicaciones del hígado, o sea, básicamente las complicaciones del hígado son problemas ya de o cirrosis o alguna otra complicación como una hepatitis aguda por fármacos o por la misma hepatitis B, un punto así. Vean como desde el 95 claramente lo que más se complicaban y se internaban a los pacientes eran por problemas de infección oportunista. Esta les digo que ha bajado, pero la que claramente ve en aumento es el problema de la enfermedad hepática en el paciente con VIH. La enfermedad, les digo, es la causa de muerte actualmente. Esto era el color naranja era cuando no había todavía la terapia altamente efectiva. Pues en este ejemplo de 3 países, pues bueno, la causa de muerte, yo les decía, eran las infecciones oportunistas, y se morían, ni siquiera llegaban a ver un despunte de problema hepático como ahora por ejemplo, en estos 3 ejemplos de diferentes países, como la causa es ahora la enfermedad hepática por mucho. Y también un ejemplo muy claro es el aumento de cáncer de hígado en pacientes que tienen virus C y virus VIH, y sobre todo también virus B y VIH. Claramente el paciente con HIV sin otro virus no tiene el mismo porcentaje o casi el mismo porcentaje que una persona que no tuviera VIH, pero en el momento que tiene la coinfección de las dos, claramente aumenta logarítmicamente la posibilidad de que tenga este paciente cáncer de hígado. Pues bueno, ¿cuál es el gran problema de esto? Pues bueno, que todos nos enfrentamos, y lo que no quisiéramos que llegara el paciente es a tener este tipo de complicaciones ya de la insuficiencia hepática crónica o ya claramente la cirrosis, como ascitis, hemorragia por varices esofágicas, encefalopatía o les decía cáncer de hígado. Son las 4 principales complicaciones de la cirrosis, no las únicas, pero sí las principales, las que vemos más seguido. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente con hepatitis VIH y pensamos o creemos que puede tener infección de hepatitis C o B? Bueno, un punto muy importante quizá aquí a destacar es todo paciente, esto tanto por guías mexicanas, las guías europeas, las guías americanas, todo paciente que tiene VIH debe ser en automático de saber el diagnóstico de VIH, debe de ser evaluado y tratar de identificar si no tiene hepatitis B y hepatitis C. ¿Qué quiere decir esto? Hacerle serología, la serología de muestras sanguíneas de hepatitis B y hepatitis C. Además, sirve las pruebas de función hepática, porque es muy común que de repente la manera como empezamos a buscar estos virus es porque de repente nos están saliendo muy alteradas las pruebas de hígado, entonces pues tenemos que empezar a buscar la causa, y muchas veces en este paciente con infectados que pueda tener hepatitis B o hepatitis C. Si ya saliera positivo alguno de estos 2 virus, claramente el siguiente paso es, al igual que se conoce y se busca la carga viral del VIH cuando ya sale el resultado, claramente aquí es también buscar ya una carga viral de hepatitis B y C. ¿Por qué? Porque es la que nos va a decir claramente si hay viremia en sangre, o sea, si está el virus en sangre. Y en especial el virus C, también importante pedir lo que se llama el genotipo que les decía. Sin duda, saber carga viral del VIH, CD4, cómo está, porque eso ahorita veremos cómo va a definir si es el mejor momento para empezar o no un tratamiento para el hepatitis B o C. Y la terapia antirretroviral e infecciones oportunistas siempre es evaluar, saber que el paciente qué terapia está llevando, si la tuvo que cambiar, si la ha cambiado, si es resistente a algunas cosas. ¿Por qué? Porque el tratamiento podría chocar con la terapia antirretroviral. Y también, sin duda, saber que un paciente que tiene una enfermedad oportunista activa, claramente no es candidato en ese momento para tratarse para el hepatitis C, sobre todo la hepatitis C, porque inmunodeprime mucho y podría complicar peor la infección si no estuviera bien controlada o si estuviera activa. También VH completa, plaquetas, química sanguínea, pruebas de función tiroidea, porque el tratamiento de la hepatitis C puede alterar claramente la tiroides, entonces siempre vale la pena
tener eso. Y bueno, otro aspecto siempre muy importante que uno quisiera siempre en todo paciente tener es ante la pregunta, bueno, ¿cómo estará ese hígado del paciente? Y no hay otra manera de saber. Lo que nos preguntamos, ¿qué tanta fibrosis tiene el paciente? O sea, ¿qué tanto daño hepático? Y eso uno lo puede obtener o con una biopsia hepática o con métodos no invasivos. Cabe destacar que la verdad es que en un paciente con VIH, la gran mayoría, como ya vimos en la historia natural, van a tener una enfermedad más avanzada que un paciente que no tiene las dos infecciones. Entonces, no es completamente mandatorio, es decir, no es a fuerza tener que tener la biopsia hepática. Se desea, sí, en todos, ojalá se pudiera llegar a tener, pero luego la biopsia hepática no es tan sencilla hacerla en todos los casos, ni en todos los lugares ya la hacen tan fácil. Ni todos los gastroenterólogos y hepatólogos actualmente están haciendo muchas biopsias hepáticas, por el riesgo que también lleva. Pero bueno, lo ideal, lo estoy diciendo, en el mundo ideal, pues llegar a tener alguno de estos elementos que nos digan cómo está ese hígado, es muy bueno. Yo les decía, ¿por qué la biopsia? Porque la biopsia es pronóstica, o sea, nos dice qué tanta fibrosis, aquí son bandas de fibrosis ya en los hepatocitos, de una fibrosis 3 que ahí tendría. Y les decía, no es mandatorio, o sea, no hay que necesariamente tenerla para poderlo tratar, pero ideal cuando se tiene. Y estos métodos, yo sé que no en todos los centros, son métodos incluso muy caros, que a veces nada más en centros privados los tienen aquí en México, en algunas partes de México y en varios de la República. Pero bueno, saber que existen, que una opción, si un paciente quisiera saber cómo está su hígado sin necesidad de llegar a ser sometido a una biopsia, esos son el fibrotest, es simplemente una muestra de sangre donde se miden 5 elementos especiales de la sangre, y con un método algorítmico le dan nada más el resultado, que si tiene F1, F2, o hasta F4, que F4 ya es cirrosis. Entonces les sale, por ejemplo, ese paciente de esto rojo es que ya prácticamente es un paciente con cirrosis. Entonces, es como dicen allá en Estados Unidos, es la biopsia, como la biopsia del hombre pobre, el que no puede pagarles o no quiere hacérsela, se puede hacer esto y podría salir. Nada más que aquí en México pues se queda más pobre también haciendo cualquiera de estos estudios, porque la verdad es que no son tampoco muy baratos. Pero bueno, es una opción en pacientes, o si el paciente yo quisiera saber cómo está mi hígado, pero no me quiero dejar una pinchada y que me vaya a pasar algo en la biopsia. Una opción es esta muestra de sangre, y la otra es como una especie de ultrasonido, que lo que mide es algo que se llama elastografía, que es qué tan elástico o no va quedando el hígado. Y obviamente un hígado ya fibrótico tiene muy poca elasticidad, igual va de F1, o sea, reporta un F1 hasta F4, ya F4 es cirrosis. Entonces es como no le duele al paciente, en ese sentido es muy sencillo, pero sé que puede valer de 15 a 20 mil pesos nada más la pura muestra. Entonces no es sencillo, pero se los muestro porque pues son métodos que están muy en boga, ya en muchos estudios ya hablan de estos estudios que les hacen a los pacientes. Y bueno, el objetivo del tratamiento, ¿cuál es el objetivo de tener? Estamos hablando ahorita ya específicamente de estos dos, de la coinfección en el paciente que ya tiene VIH. Bueno, lo ideal es, entre otros objetivos, es normalizar las aminotransferasas, mejorar la histología, disminuir la actividad como tal de la enfermedad, y en especial lograr desaparecer la carga viral de la hepatitis B o C, según el caso, y en especial para la hepatitis C, eliminar el virus. El virus C se puede llegar a curar del cuerpo. Esto claramente está ya bien establecido. Que no es tan fácil, es cierto, que en el VIH, en el paciente con infectado es más difícil, es también cierto, pero la hepatitis C ya actualmente se puede lograr curar. Y la hepatitis B es bien difícil verdaderamente curarla, lo más probable es que la logres por muchos años, la puedes mantener bien controlada, pero de ahí a lograr eliminar el virus del cuerpo, de hepatitis B, ese sí es muy difícil. Un detalle aquí, si el paciente ya tiene un grado de daño muy avanzado, o sea, ya está cirrótico y por hepatitis C o B, aunque uno elimine el virus, eso sí, el tratamiento no va a revertir ese daño. O sea, ahí sí, eso sería falso decirlo, ni a los pacientes se los decimos, es muy claro. Estamos hablando del paciente con muy poquito daño, que tiene hepatitis C y lo tratas y le eliminas el virus, prácticamente ese paciente de por vida nomás se busca que no avance a enfermedad hepática grave o avanzada. Pero el que ya tiene cirrosis no hay nada hasta el día de hoy que pueda revertir una cirrosis. ¿Todo esto para qué? Es precisamente para los que no han llegado a cirrosis o cáncer o alguna de las complicaciones, lograr frenar en el momento adecuado ese daño, ¿no?
Bueno, el manejo ya de la infección específicamente de C, bueno, si el tratamiento para el VIH está indicado, tratar la infección del VIH primero, o sea, darle prioridad a VIH, que se controle, que se quede muy bien, muy bien estable si lo necesita el tratamiento para VIH. Entonces, primero enfocarse aquí, sí, darle un paso primero al VIH. Si los pacientes tienen nada más un CD4, por ejemplo, muy bajo, es preferible iniciar los antirretrovirales y esperar hasta que aumenten más de 200. Lo ideal sería por lo menos estar en 400 o quizá 500 para poder empezar el otro tratamiento. Considerar tratar la hepatitis C primero solo si los CD4 están muy altos y no en ese momento por indicación médica el paciente no estaría indicado tratarse el VIH. Entonces a veces es muy buena opción en ese momento pegarle a la hepatitis C. Y sobre todo, otra opción es si se sabe por estudios de resistencia, todo eso que seguramente les han hablado en estos días, el paciente ya ha tenido muchos cambios o es muy probable que más adelante amerite tener diferentes esquemas del tratamiento antirretroviral, como uno de los fármacos de hepatitis se puede chocar con el tratamiento antirretroviral, entonces en ese caso sí valdría la pena para evitar una hepatotoxicidad tratarlo de la hepatitis C. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la hepatitis C? Actualmente para el paciente con VIH sigue siendo, es un tratamiento doble, que es interferón pegilado, que es subcutáneo, más un tratamiento oral, que es la ribavirina, vía oral. Que estos dos fármacos tienen actividad directa contra el virus de hepatitis C, inhiben la replicación viral, inhiben la unión y el ensamblaje del virus y inhiben la producción de las proteínas virales. ¿Cuál es el esquema? Y a grandes rasgos, nada más para que lo vean. Bueno, si es, yo les decía, genotipo 1 y 4, el tratamiento es por un año completo. Un año de estar inyectándose una vez por semana y tomándose diariamente estos fármacos. ¿Qué tasa de éxito tiene esto? 45%. Yo les decía, la mitad de ellos, un poco menos de la mitad, va a poder responder y los otros no vas a lograr eliminar el virus. ¿Sí? Entonces lo que decían, es lo complicado de esto. Vean la diferencia, si el virus que le tocó a ese paciente es el que tiene genotipo 2 o 3, afortunadamente nada más requiere la mitad, o sea, 6 meses de tratamiento, 24 semanas, y vean en la tasa de éxito en promedio es del 80%, sí, de cada 10 pacientes con hepatitis C genotipo 2 o 3, eliminarían el virus 8 y solo 2 no podrías lograr que eliminen el virus. Aquí si hacemos un pool, o sea, un promedio general, se habla que al día de hoy, con este tratamiento doble, la mitad de los pacientes los logras eliminar el virus, a la otra mitad no le logras eliminar el virus de la hepatitis C. Ahora, ¿qué efectos adversos? El tratamiento, si de por sí vemos desgraciadamente el tratamiento de VIH puede dar efectos secundarios, pues desafortunadamente el tratamiento de la hepatitis C también puede dar incluso a veces más efectos secundarios por un tiempo, sobre todo en los primeros meses o primeras semanas. Vean la cantidad de síntomas que puede dar: cefalea, fatiga, mialgias, fiebre, son las principales, pero vean, son muchas. Y algo bien importante, el interferón, la ribavirina, da anemia hemolítica, destruye los eritrocitos, y el interferón da neutropenia y trombocitopenia. Entonces, si de por sí el paciente a veces con también VIH, con sus fármacos, les da un poco de anemia, les puede dar problemas, bueno, y no se diga, pues siempre están preocupados por las defensas, todo esto, pues este medicamento les baja las defensas, le pega las plaquetas, le pega los glóbulos rojos. Entonces es un tratamiento en conjunto muy complicado, no es sencillo. Y bueno, este es un ejemplo. Yo les decía, en promedio es como de 40, 45. Este fue un estudio en el que pude participar en centro médico, donde tratamos a más de 124 pacientes. Les dimos un tratamiento, que les digo, interferón pegilado más ribavirina, y intentamos un tratamiento que en ese entonces, cuando parecía que podía tener éxito, subir un poco el éxito, que es amantadina, otro tipo de antiviral. Y pues bueno, el triple con amantadina fue ligeramente por arriba que el doble, pero estadísticamente, en pocas palabras, no fue significativo. Es decir, la amantadina no sirve, y ahorita ya se sabe que definitivamente no sirve para la hepatitis C. Entonces, bueno,
Aquí lo que les quería enseñar, que el resultado casi 40, para fines prácticos tuvimos 40% de éxito, es decir, de cada 10 pacientes, 4 sí logramos curar, pero 6 no, o sea, todavía sigue siendo un porcentaje alto de los pacientes que se quedan sin lograr eliminar el virus. Y bueno, ya es, ahora sí, todo lo que había presentado de resultados son pacientes monoinfectados, que nada más tienen una infección, o sea, la infección de hepatitis C sola, sin VIH. Y ya a partir del 2004 empezaron a salir un gran número de estudios donde trataban a hepatitis C en pacientes que tenían VIH. Y estos son los resultados. Estamos hablando de que el promedio era entre 40 y 50 en el que nada más tiene una sola infección. Vean cómo baja el porcentaje, en general 27, 40, 27 de los pacientes con VIH. O sea, responden menos todavía los pacientes que tienen coinfección. Pero bueno, todavía hay algunos lados donde de cada 10 pacientes, cada 4 sí lograban eliminar el virus de hepatitis C. Este es el ejemplo. Estos dos son los dos estudios más grandes que hay iniciales en la década pasada con solo hepatitis C, y estos dos son los principales estudios con hepatitis C más VIH. Y vean cómo claramente el promedio de los otros era de 50 éxito, 56, 54 para eliminar la hepatitis C, y en general aquí baja de entre 40, en promedio un 30%, o sea, es decir, por lo menos casi hay un 15 a 20% de diferencia en el paciente que tiene solo la hepatitis C a que el que tiene las dos infecciones y que no puedes eliminar tan fácil la hepatitis C. Este es un punto, bueno, nada más para las guías europeas que hablan de las dos infecciones, lo que les decía nada más para recordar. En VIH positivo, si tiene menos de 200, primero enfocarse el VIH. Y ya después empezar a ver cuál es el mejor tratamiento para la hepatitis C. Se habla que ponen que la didanosina está contraindicada porque puede dar mucha toxicidad mitocondrial, un problema de algo que se llama acidosis láctica, podría matar al paciente con VIH, y tampoco la estabudina se considera que es una buena combinación, y la sidobudina lo que hace es que aumenta más la ACT, todavía te da más anemia. Entonces, si estamos diciendo que la ribavirina da anemia, pues bueno, por sí ponemos al paciente mucho más grave, ¿no? El interferón se habla de que es el mismo régimen, la ribavirina usar dosis por peso, y yo les decía, genotipos 2 y 3 pueden llegar a requerir 48 semanas en general. Aquí es una diferencia, es que en el paciente que tiene una sola infección, el genotipo 2 y 3 yo les decía era 6 meses de tratamiento. En el VIH en general recomiendan alargar al año, no importa el genotipo, o sea, extender hasta a 48 semanas, o sea, un año al que tiene genotipo o en que tiene 2 y 3, y incluso en algunos genotipos 1 que no logran bajar la cantidad de carga viral desde los primeros 3 meses, hay quien dice que podría mejorarse hasta, no mejorarse, quiere decir, a extenderse a año y medio el tratamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto nada más de las diferencias? La diferencia entre hepatitis C sola y VIH más hepatitis C es que prácticamente 6 meses se alarga el tratamiento. Hepatitis C con VIH en genotipo 2 y 3, en lugar de ser los 6 meses, piden que sea un año. Hepatitis genotipo 1, en lugar de ser el año, ahora en algunos casos podría alargarse hasta año y medio. Esto, pues imagínense que el paciente por sí aguantar todos esos síntomas año y medio, pues en verdad es muy pesado. Este es nada más un estudio que salió de hepatitis C aguda. Yo les decía que está viendo mucho en Europa y en Estados Unidos, muchos casos, y en Australia también, casos de hepatitis C aguda en pacientes con VIH. Entonces, estos son 53 pacientes coinfectados, virus C más VIH, que por el contacto sexual les daba la hepatitis C y depuraban espontáneamente un 16%, o sea, es bastante bajito, y por ello fueron tratados y eliminaron el virus de manera aguda 82%. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Yo les decía, hepatitis C crónica y la aguda cambia mucho. C es en el momento lo aguda, cuando lo captas, en estos pacientes con VIH es cuando podemos de repente captar esas hepatitis agudas, a diferencia del paciente monoinfectado que se infectó en los 80, pues ya tiene la enfermedad crónica.
pero aquí como se infectan por contacto sexual, como le estaba diciendo, de repente es el paciente que llega al consultorio y que de repente elevan las transaminases a más de 1000, 2000, 3000 y le hace uno y se sabía previamente que no tenía hepatitis C y de repente ahora sale ya con el anticuerpo y le hace la carga viral, trae una viremia muy alta, está teniendo una hepatitis C aguda, siendo coinfectado con VIH. Pues bueno, una opción en esos casos sí se les puede dar por igual un año el interferón con ribavirina, teniendo una respuesta de más del 80%. O sea, tratar a la hepatitis C en el momento agudo es el mejor momento de tratarla. Ya cuando es crónico, vean qué difícil es tratarla y baja mucho el porcentaje de éxito. Entonces, nada más lo que quería que quedara, que en pocas palabras, el punto es tratar de documentar la hepatitis C agudas en el coinfectado es mucho mejor porque es cuando se puede tratar. Y ya nada más para hablar algo que viene en un futuro cercano, son nuevos tratamientos para hepatitis C. Ahora ya en el paciente monoinfectado ya el tratamiento adecuado es triple terapia, que es interferón, pegilado, ribavirina y aumentarle telaprevir o boceprevir. Ya también viene otro cimeprevir, todavía ese no está autorizado, pero es muy probable que se autorice ya para la infección. Son útiles para genotipo 1, nada más, no sirve para 2 y 3, estos dos, y reducen la duración e incrementan el éxito. Y desafortunadamente también incrementan el efecto adverso y la complejidad del régimen, donde puede haber más interacción y resistencias con los antirretrovirales. Aquí podemos ver, este es un ejemplo, vean nada más, esto es con el tiempo, vean desde antes de los 90 que nada más se tenía el interferón, esto es nada más para la pura hepatitis C sin VIH. El éxito era de 15% de los pacientes. Luego, cuando se aumentó ribavirina por 24 semanas, aumentó a 33%. Cuando se vio que era mejor todo el año completo de los dos juntos, 40%, sale el que se llama interferón pegilado en los 2000, y se logra ya un 56% de éxito. Y vean el boceprevir y telaprevir actualmente, ya subieron a 75% de éxito el tratamiento. Esta es la triple terapia de hepatitis C. Lo que decía que nada más la mitad podías curar, ahora ya 3/4 partes puedes lograr curar con las terapias triples. Esto es sin VIH, estamos hablando ahorita de pacientes sin VIH. Ahora, por lo mismo, ya ahí hay dos estudios grandes que están haciendo el tratamiento de interferón riba más boceprevir. Son 64 pacientes tienen, con nada más el tratamiento de interferón ribavirina más 34 que tienen también les dieron boceprevir y se les aumentó este inhibidor de proteasa. Y vean que la respuesta viral sostenida va de 60 contra 26 de los de terapia triple contra doble. Y efectos adversos, gripa, astenia, dinámica, un sabor muy mal en la boca y mucho prurito, como son en rash. Esto es de los pacientes coinfectados. Aquí viene una tabla para que pues vean. Esto es el terapia normal, la que se llama la doble, la normal, es la azul. Vean que bien subió en pacientes el éxito de tratamiento. 26% contra 60% en pacientes con VIH y virus C con la triple terapia con boceprevir. Y rápidamente, igual, muy similar, telaprevir, el otro es también un estudio de coinfectados que básicamente lo importante es ver esto igual, de 40% el placebo más interferón con riba, y el otro fue en lugar de placebo telaprevir interferón pegilado más ribavirina. O sea, tratamiento doble contra triple, pues hay una diferencia en pacientes con VIH. Entonces, todavía al día de hoy no está autorizado por la FDA, pero ya con estos resultados seguramente ya van a autorizar para el VIH también en pacientes con infectados, quiere decir terapia triple, aunque con esta cantidad de fármacos que vienen en el camino, que está ahorita muy fuerte la investigación, el desarrollo de nuevos fármacos. Aquí está telaprevir, boceprevir, que son los autorizados, y de la terapia triple. Es muy probable que venga cimeprevir, ya están también tocando la puerta, pero vean la cantidad de estudios. Entonces, ahorita está la cuestión con la hepatitis C de decir, bueno, pues ¿qué hago con este paciente? Mejor me espero unos años más, si no tiene mucho daño, por eso ahorita es tan importante el grado de daño del hígado, esa fibrosis. Si es un paciente con muy poquita fibrosis y que a lo mejor dices, bueno,
Si esto le da la triple-terapia, le sigue dando muchos síntomas y es pesada, pues a lo mejor me espero a unos años cuando vengan estos nuevos fármacos que a lo mejor ahora están reduciendo hasta 12 semanas, 8 semanas todo el tratamiento, con éxitos de 80 a 90% estos nuevos fármacos. Entonces, una opción para mucha gente es decir, pues mejor me espero a que vengan 2, 3 años más, que salgan las nuevas terapias. Y esto, ¿cuál es el problema? El paciente con VIH dijimos que avanza mucho más rápido su fibrosis. Esto que le está diciendo es para el paciente que nada más tiene la pura infección de hepatitis C. Pero en el doble, pues son pacientes que dicen, no, uno no se puede esperar a decir, pues espérese 5 años a ver que venga algo bien, porque es muy probable que pueda avanzar ya hasta la cirrosis si es que no la tenía ya. Entonces, ese es un detalle importante. Ahora, vamos nada más a girar tantito, ya nada más casi para acabar. Ahora, ¿qué pasa con el VIH más hepatitis B? Todos los pacientes, acuérdense, estos son los puntos quizás más importantes, todos los pacientes que salgan o que tengan VIH positivo deben de ser investigados para hepatitis B, con la serología de hepatitis B, la serología que es la muestra sanguínea inicial de hepatitis B, que generalmente es así. No estamos hablando de cargas virales todavía, es la serología que en general en muchos lados ya uno la puede encontrar. Ahora ya si sale positivo el antígeno de superficie, todos esos positivos, entonces ahora sí deben examinarse con carga viral de hepatitis B para ver si verdaderamente hay viremia, o sea, si hay virus en sangre circulando. Pacientes bajo tratamiento para hepatitis B deben vigilarse con una carga viral, que es el DNA cada 6 a 12 meses. Es decir, es la manera, yo le decía, que hepatitis B es muy difícil eliminarla del cuerpo. Lo que hace uno es controlarlo. ¿Cómo lo puede controlar? O sea, aparte ahorita de dar unos fármacos, pero ¿cómo puede uno ver si está controlada? Hacer cargas virales, por lo menos cada 6 meses sería, yo creo, lo ideal, para por lo menos ver que la carga viral, así como cuando piden cargas virales de VIH y dicen, ay, perfecto, sigue indetectable, perfecto, sigue indetectable también el de hepatitis B, para entonces ver que pues no está dando daño al hígado, o sea que está bien controlado. ¿Cuáles son los tratamientos de hepatitis B? Siempre lo ideal es incluir esta combinación, tenofovir con entricitabina. Afortunadamente yo veo ahora muchos, pues los infectólogos, la gente que trata de VIH, una de las mejores combinaciones que le están funcionando muy bien es precisamente dar tenofovir entricitabina. Entonces, si el paciente tiene hepatitis B, pues ya le estás pegando 2 en 1, ¿no? O sea, ya le estás matando 2 pájaros de un tiro. Entonces, tenofovir entricitabina más otro antirretroviral de la triple terapia para VIH, y con eso está cubriendo perfectamente el hepatitis B. Una segunda esquema, en caso que no pudiera ser alguna de estos dos por resistencia o porque ya falló a esto, lo que sea, pues sería entonces tenofovir más la mibudina más el antirretroviral. ¿Cuál es el problema? La mibudina es para hepatitis B ya hace mucha resistencia, ya el paciente a 6 años más del 60% le hizo resistencia a la mibudina, por eso es que es una segunda opción, pero pues en muchos lugares es lo que podemos llegar a tener. Les decía, riesgo de resistencia con esta, la 3TC es muy alta. Si no se puede de plano tenofovir, una tercera opción, o sea, la segunda, la tercera, sería entecavir, que esa es muy buena para hepatitis B, le pega muy bien, pero no tiene ninguna acción contra VIH, entonces por eso en ese sentido la ponen como que no es la primera opción a elegir. Es muy buena para hepatitis B, pero no para entecavir, pero no para VIH. Y entonces lo que dicen, si da uno entecavir pensando en hepatitis B, sí tiene que uno dar por lo menos 3TC o entricitabina como parte del plan para el VIH, para que le pueda pegar bien, digamos, al VIH. Si hay resistencia de VIH, dejar el tratamiento efectivo para hepatitis B y mejor tratar de cambiar el antirretrovirales. Un punto bien importante es que luego eso pasa, que el médico, los médicos estamos viendo al paciente, nos enfocamos, ya nos subió la carga viral de VIH, ya seguro hizo resistencia, no sé qué, ya le voy a cambiar el fármaco, y de repente dejan y se les olvida que el paciente también tenía hepatitis B, y de repente es una reactivación de hepatitis B porque de golpe y porrazo le suspendió todos los antirretrovirales, y entonces el paciente trae una hepatitis casi como aguda, pero es crónica porque ya tenía el virus, pero es como una reacción aguda sobre crónica,
y cada que reactiva la hepatitis B, daña en automático, se daña muchísimo el hígado. Entonces tenemos siempre que tener cuidado de no suspender de porrazo a un paciente que tiene VIH sus fármacos si no sabemos si el paciente ya tenía hepatitis B, porque a lo mejor el tratamiento que le estamos dando pues ya no le está sirviendo el VIH, pero le está sirviendo al hepatitis B. Entonces ahí tener mucho cuidado. Ya casi para acabar, esta es una tabla para que vean, esto es lo que la FDA da como opciones de primera línea. Y bueno, tenofovir les decía, es la primera línea. ¿Por qué? Porque le pega a ambos virus. Entonces es un tratamiento completo para el VIH y está dentro del tratamiento generalmente altamente efectivo. Entonces por eso lo ponen como que es la mejor opción. La segunda opción pues podría ser, les decía, la amibudina, ¿por qué? Pero como una segunda línea, porque también le pega bien a ambos, pero yo les decía que hay mucha resistencia para hepatitis B. Y bueno, hay otras opciones, antihistamina, entecavir, les decía, para puro hepatitis B, pero no hay que agregárselo a lo que ya tenía el antirretroviral. Otros fármacos como telbibudina probablemente ya no se use porque tiene mucha resistencia para hepatitis B. Entonces, bueno, ya para acabar, creo que son dos diapositivas más o tres. En lo general, ¿qué puedo decir respecto al tratamiento de VIH con virus B? Bueno, pensar siempre en otros virus. ¿A qué me refiero? De repente tenemos el paciente con VIH, estaba bien, pero eleva las transaminasas. Y entonces uno está ahí pensando, bueno, será hepatitis C, será hepatitis B. Puede haber en el paciente con VIH otro tipo de virus, como el virus de hepatitis D, es muy raro, pero puede haber una hepatitis C, que entra como la hepatitis A común por boca, citomegalovirus, algo que esté. Entonces, no siempre, uno a veces se enfoca, chino, es puro hepatitis B, ¿qué estará pasando? Pues hay que de repente pensar si no será otro virus, o todo se hace dobles picos de aminotransferasas en un tiempo corto. Y no proporcionar terapia subóptima a cualquiera de los virus. O sea, si vas a tratar los dos, trátalos bien para que presente no haya ni resistencia por un lado VIH o reactivaciones de hepatitis B, ¿no? Entonces ese es como el concepto de tratar de pegarle bien a los dos virus, pensar en el largo plazo en lugar del corto plazo. ¿A qué se refiere esto? La hepatitis B, yo les decía, no hay un tratamiento finito. Es igual que el VIH, un tratamiento a largo plazo. Entonces, si va a dar, mejor empezar con buenos fármacos que le puedan servir a largo plazo para los dos virus y no, bueno, se lo quito, ahora a ver, trato con ahora el otro, porque es muy probable que al virus B eso no le conviene nada. Les decía, si hay duda, pues a veces vale la pena entonces sí tratar ambos. O sea, si hay duda en el sentido que cuál trato primero, no sé qué. Ya dijimos, esta combinación de tenofovir con histatina es muy buena para B, entonces si quieren nada más tratar al VIH, pues puede ser una excelente opción. Y eso sí considera un perfil tóxico me refiero a los fármacos, porque pues, finalmente todos los fármacos, algunos de repente pueden dar alteración de las aminotransferasas por hepatotoxicidad. Pues, ¿cuáles son las barreras que se ve para el tratamiento de esta coinfección? Pues que muchos pacientes tienen abuso además de sustancias, drogas y alcohol sobre todo. Hay preocupación sobre efectos adversos de tantos fármacos. El costo sin duda, pues esto viene a dar más costo al tratamiento. Hay falta de apoyo social, mayor número de tabletas que además el paciente pues decirle, ahora tomes esto, más esto, pues sabemos que eso es muy difícil, complicado para ellos. Falta de experiencia mucho de los médicos, miedo a interacción de medicamentos, hijo, no sé si darle esto más esto y le va a salir peor al hígado o no, o sí, resistencias, que haga más resistencia, que haga daño en el hígado, o también tratar a los cirróticos, pues a veces con pincitas uno a veces ya no los avientan, porque la verdad es que es un paciente muy muy difícil el cirrótico, que le vaya a sangrar, que se vaya a hacer ascitis. Entonces todo esto en conjunto se ha visto que son barreras para un buen tratamiento de la coinfección. Entonces, pues, ¿qué mensaje yo les dejaría como para llevar a casa? Bueno, en pacientes que tienen VIH positivo, siempre, y bien subrayado, buscar virus C y virus B. La segunda causa de muerte de VIH es actualmente la enfermedad hepática. Se puede controlar la hepatitis B y se puede llegar a eliminar la infección por virus C, limitando el daño si se detecta y se trata a tiempo. Ese es el punto importante, detectarlo a tiempo. En VIH y virus B también, en la coinfección con B, les decía incluir tenofovir y emtricitabina dentro del esquema de VIH,
y evaluar también, eso sí, un aspecto muy importante, vacunación para hepatitis B, siempre que no se tenga el paciente, que se le piden los marcadores, no tiene hepatitis B, pero ni siquiera sale el antígeno, el anticuerpo de superficie, que quiere decir que no ha sido vacunado, pues hay que darle, mandarle la vacuna sin duda. Y por último, bueno, los nuevos inhibidores de proteasa van a aumentar el éxito de 45 hasta un 75%, como se lo mencionaba. Todavía no están autorizados para la coinfección, pero es muy probable, con los estudios que les mostré, que al final los puedan aceptar. Y habrá, pero con más efectos adversos, interacciones, ese es el problema. Se espera que a futuro el manejo sea mediante un cóctel farmacológico oral, que incluso ya no use la inyección del interferón. Esto se prevé que pueda pasar eso en 4 o 5 años, que ya sea un cóctel de 3 o 4, un combo que le digan, que ya sean puros fármacos orales, también para la hepatitis C en especial. Bueno, pues creo que eso era todo. Pues muchas gracias entonces.